Hola, ¿qué tal? Esta plática es en relación a la inteligencia artificial en la AS, más allá del hype con soluciones prácticas. Mi nombre es Enrique Galicia, director de innovaciones e inteligencia artificial en Avonlip. Nuestra agenda es simplemente introducción, una descripción general a cómo usamos la inteligencia artificial en la ECO, tipos de inteligencia artificial y aplicaciones prácticas. Trataré de entrar un poco a detalle con el objeto de poder clarificar dudas o elementos que pudieran ser un poco confusos, para después pasar al uso de generación de imágenes con modelos multimodales, a los flujos de trabajo integrados con Andiamo. En este caso, Andiamo es una herramienta que nos permite poder leer documentos, accionar y poder utilizar automatizaciones y elementos de la gestión de construcción al gemelo digital para cerrar con conclusiones y dejar abierto el panel en el cual estará esta presentación para que haya preguntas o elementos. Como tal, me presento, Enrique Galicia, soy ingeniero y arquitecto de sistemas. Llevo 17 años trabajando en la industria de la construcción, el AECO. También trabajando en consultoría y en el desarrollo de aplicaciones, y he sido panelista en diferentes temas de tecnología, innovación y desarrollos, tanto acelerados como específicos, con diferentes temas de software, diseño generativo y aplicaciones con inteligencia artificial. Presentando Avonlip. Avonlip es una empresa de consultoría que cuenta con presencia, su principal sede está en Irvine, California, pero tiene presencia en Santo Domingo, Doha y Dubái, y tiene clientes alrededor del mundo. Lo principal de Avonlip es el apoyo a cualquier empresa que está trabajando en partes del sector de AECO, desde la práctica digital, las soluciones digitales y los gemelos digitales. Es decir, desde cuando empieza a utilizar modelos BIM, generación de bases de datos, optimización de prácticas, poder subir sus elementos a un modelo digital, hacer simulaciones y análisis, pasando por procesos de solución digital, lo cual sería automatización, evitar procesos repetidos, poder automatizar funciones tanto de factibilidad de construcción o de gemelo digital. Y la última parte, que es integrar plataformas para que tanto la pueda operar el cliente como se pueda operar de manera independiente. ¿Con quién hemos trabajado? Bueno, hay varias series de clientes, aquí solamente son algunos, y me gustaría pasar directamente a nuestro primer tema, que es la inteligencia artificial en la SE. A menudo se piensa que la inteligencia artificial es una caja negra incomprensible, y eso tiene que ver porque estamos muy acostumbrados a que la solución práctica es la que queremos utilizar, pero considero que es importante poder hacerlo de la manera más práctica para que la podamos incorporar a nuestros usos cotidianos. Entonces, inteligencia artificial es solo un uso de tecnologías que permiten realizar tareas similares a como lo haría una persona, y tiene dos componentes principales, que son los algoritmos que lo forman y los datos que lo construyen. Entonces, con estos dos es que una inteligencia artificial es capaz de imitar patrones de lenguaje, toma de decisiones o distintas soluciones. Los componentes indispensables para una herramienta de inteligencia artificial es conocer de dónde vienen los datos con los que fue entrenado, es decir, no puede aprender de la nada, simplemente va a ocupar información existente para saber o para tener un tipo de respuesta. ¿Qué algoritmos, investigaciones y herramientas utiliza para su función, para sus funciones o para cómo esté operando? Y por último, si ésta sigue aprendiendo y quién la está entrenando. Entonces, entramos aquí en un tema de dónde está la información y cómo opera, pero para llegar a eso, primero queremos entender bien cómo opera, cómo funciona, cómo se entrena y de ahí qué podemos hacer al respecto. Bueno, en términos muy sencillos, se trata de un modelo entrenado que recibe una pregunta y que genera una respuesta. Ahora, la naturaleza de la pregunta, la naturaleza del modelo y la naturaleza de la respuesta pueden variar, y a su vez estas se pueden conectar entre ellas, lo cual ocasiona que pudiera parecer muy sencillo pedirle algo a la computadora y que me dé un objeto tridimensional cuando en realidad está haciendo una transacción entre el texto, una imagen, imágenes similares. Las imágenes similares se transforman en una geometría. La geometría se integra con otros elementos bajo otro esquema de reglas y esa se puede transformar finalmente en un objeto tridimensional. Entonces, hablando de IA, tenemos tres tipos de IA, que es la que es especializada, únicamente son tareas sencillas, es decir, la computadora opera. La segunda es cuando llega a un nivel humano, que es decir, puede replicar comportamientos, puede responder
a patrones, a respuestas, a tomas de decisiones. Y la tercera sería cuando es un poco más inteligente que un humano, porque está teniendo patrones de decisiones que se conectan a nuevas acciones, a nuevas propuestas o a nuevos elementos de generación. Dentro del subset, para tener este semblante, tenemos la inteligencia artificial como un conjunto universal dentro del machine learning, que es decir, operaciones que están aprendiendo cómo operar. Redes neuronales, que son conexiones entre estos elementos de modelos entrenados. Y el deep learning, que es cuando incluso ella misma se está entrenando, ¿no? Está teniendo este conocimiento de cómo genera jerarquías, cómo genera repercusiones en base de la retroalimentación del usuario. En los temas de aprendizaje, tenemos el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado, es decir, nosotros le damos información de entrada y de salida y repite un patrón para poder encontrar progresiones lineales, datos estadísticos o elementos con los cuales queremos una respuesta. Tenemos el aprendizaje no supervisado, que son datos sueltos en los cuales buscamos que haga su propio clustering y simplificación. El aprendizaje por refuerzo, que puede tomar un poco más de tiempo porque implica el poder explicarle, mira, esto no tiene ninguna relación, esto sí funciona así. Uno de los casos más claros de aprendizaje por refuerzo es todo lo que tiene que ver con computer vision, porque entonces estamos buscando entiende estos patrones para identificar un gato o un perro en una imagen, y entonces el refuerzo negativo de este no es un gato, este no es un perro, ayuda a tener patrones de referencia con los cuales al momento de hacer predicciones, el sistema ya sabe cómo encontrar cuál imagen es un gato o un perro. Términos muy simplistas. El aprendizaje semisupervisado, es decir, tengo una parte que ya sabe cómo opera, pero tengo datos en bruto o datos sin etiquetas que tienen que añadirse al esquema, entonces puede ser que ocupe esas predicciones para complementar esa información. El aprendizaje autosupervisado, que es decir, ya aprendió una manera de aprender, ahora va a buscar patrones similares y entonces ya no te digo que es gato o perro, pero sobre estas imágenes tienes elementos similares, encuentra cuáles son similares para que los puedas etiquetar aunque no sepas qué etiqueta llevan y con esos puedas ir aprendiendo cómo lo resuelves. Y por último tenemos esquemas de transferencia de aprendizaje, es decir, ya sabes cómo entender las imágenes, ahora lo que queremos es que con ese entendimiento de imágenes entiendas elementos tridimensionales de modelo o entiendas elementos que son de texto o que son un poco más abstractos. En cuanto a los tipos de modelos, bueno, brevemente y directamente a su uso, tenemos basados en reglas, que son operaciones y cálculos, redes neuronales, que son reconocimiento y predicción, modelos de aprendizaje, que se ocupan para entender capas o relaciones de cosas multimodales, es decir, de imagen, texto y video de manera mixta o bien con el lenguaje entendiendo patrones, de soporte vectorial, que son para clasificación, es decir, cuando un documento entra, se transforma en una base, se convierte en vectores, y esos vectores nos sirven para clasificarlo y obtener información de él. Modelos de árboles de decisiones, que son árboles que nos implican cuál sería el patrón correcto para operar. Modelos de agrupamiento, clustering, de organización de datos. Modelos generativos, que nos servirían para generar datos similares a los datos del entrenamiento, y los modelos basados en grafos, que son relaciones intermedias entre los modelos neuronales y los modelos de toma de decisiones. Entonces, como podrán ver, son un chorro de modelos. Para poder tener una mejor permeabilidad entre el uso de modelos, inteligencia artificial, es importante también tener bien identificada la escala de intervención de tecnología en la eco. Y bueno, un nivel muy básico es un nivel en el que solamente lo ocupo para hacer dibujos o hacer planos de 2 dimensiones. Nuestro siguiente nivel es ya entramos en un modelo BIM, en un modelo en el que tiene 3 dimensiones, tiene objetos, tiene interacciones. Y de esa forma los datos se encuentran un poco más libres de experimentación. Llegamos a un tercer nivel, que es la integración de tecnologías de simulación o análisis. Estos elementos van a tener un tiempo, un costo, se ocupan para predecir, se ocupan para revisar. Los elementos de análisis nos sirven para temas estructurales, temas de sustentabilidad, temas que estén operando en sentido de mejorar el mismo modelo. Tecnologías de adopción de información, que es el uso de ambientes compartidos, de colaboración de datos. Tenemos el siguiente nivel que sería creación de automatizaciones, aquello que ya sabemos cómo opera, pero que no queremos que sea una tarea mundana o una tarea repetitiva, o incluso elementos que ya sabemos cómo se resuelven, pero no necesitamos estarlos haciendo desde cero, hasta llegar a la digitalización total y el gemelo digital, el cual nos permite dar pautas para un esquema completo entre diferentes proyectos o diferentes elementos de infraestructura, de sustentabilidad y construcción verde.
El enfoque de soluciones comerciales es muy amplio. Hay soluciones de diseño, de construcción y de facility management. Las prácticas, o a mi parecer, lo que parecerían soluciones prácticas de modelos, es utilizar modelos generativos para diseño conceptual, expandir estas capacidades de exploración en un ambiente artístico, los modelos de redes neuronales para la interpretación y lectura de documentos, es decir, que nos entienda también la computadora en relación a temas de construcción, los modelos de árbol de decisiones para poder automatizar o aquello que ya sabemos que tome la decisión por nosotros o nos recomiende qué decisión nos falta para llegar al final a los modelos de redes neuronales para predicciones. Es decir, recibo mi proyecto, ya sé si es viable, ya sé si funciona, lo puedo pasar adelante a un proceso creativo, el proceso creativo puede llevarlo a un proceso de gestión, hasta llegar a un proceso de construcción o un proceso de gestión de activos. Y bueno, entre todas ellas, mientras más se entrelazan, más modelos, más entradas, más salidas. Estos ejemplos prácticos para diseño conceptual, interpretación de cumplimiento de códigos de construcción, automatización, cualquier tipo de herramienta que esté integrada en la toma de decisiones para automatización de documentos, ingeniería de valor, análisis de rendimiento de edificios. Para predicciones, la repetición de procesos mixtos y la gestión de gemelos digitales. Ahora, puntos importantes aquí, para cada modelo existe un servicio relacionado y entonces es un equipo de alto rendimiento que realiza funciones. Entonces, mientras más conectados estén o mientras más sea una sola solución, es más fácil poder gestionar el costo que en infraestructura esto implica. Las características de privacidad de autoría de los datos de entrenamiento son lo que cualquier cliente quiere proteger y cuidar y por ende requieren especial cuidado porque de esa manera cuando ya se tiene una estrategia de inteligencia artificial, es más fácil invertir en servidores o invertir en elementos en donde se va a guardar esa información para poder ir entrenando ya de una manera más personalizada. Entonces, es más práctico implementar funciones aisladas, porque de esa manera se pueden tener servicios de imagen, de elemento, pero el desarrollo que implica conectarlos para poder llegar a funcionalidades más allá puede ser a la larga un costo más alto que si se genera una estrategia sostenible de inteligencia artificial, la cual plantea una infraestructura, plantea modelos, qué flujos de trabajo y que se alinee al modelo de negocio o al desarrollo de negocio. Entonces, ejemplos claros, modelos generativos, tenemos ejemplos de texto a plano, de prompt, hay varios de desarrollo de imágenes o de desarrollo de elementos. Ejemplo como Dalí, de pedirle prompts y que me permita generar imágenes directamente. Sin embargo, nos sirve como idea conceptual o como exploración, pero en el proceso constructivo, pues se vuelve más complejo porque entonces, ¿cómo vamos a replicar eso de que se vea de la misma forma? Esquemas que tienen que ver con la extracción de información generado a partir de imágenes para generar tridimensionales o meshes. Tenemos también ejemplos de segmentación, lo cual nos ayuda a que esta imagen deje de ser tan plana y nos permite entender cómo está operando en términos intermedios, qué elementos se separan, qué elementos corresponden a puentes o objetos. Modelo como, bueno, caso de Tripo, que nos sirve para generar prompts para que nos den un modelo tridimensional, un mesh, el cual está cumpliendo con específicas características y ese tridimensional, entonces, pero bueno, aquí punto aparte es, una cosa es que sea un modelo tridimensional y otra que esté ya optimizado para las funciones que queremos, porque no queremos tampoco sobrepoblar un modelo o no queremos que la información sea más pesada, ¿no? Es decir, todo en función del ancho de banda con el cual pretenda ser resuelta la solución. Tenemos imagen A3D, que también sería esta aportación de generamos una imagen, la imagen se segmenta y se convierte en meshes, y eso nos permita colocarlo después en nuestro modelo, para lo cual pongo esta nota de que existen cientos de modelos generativos y de distinto uso multimodal, o sea, de distinta integración entre texto, entre audio, entre elementos de video, y obviamente cada uno de ellos va avanzando y se va entrenando mejor. Sin embargo, la recomendación sería que el funcionamiento práctico resuelva una función necesaria. La propuesta que pongo, bueno, o más bien platico un poco de Mirar. Mirar es una herramienta que está integrando modelos de difusión con modelos de segmentación y modelos de integración de 3D. El objetivo que tiene primordial es que dentro del mismo ambiente de generación de modelo pueda tener el contexto de cómo está generándose esta geometría y esa geometría a la vez nos permita hacer de una manera práctica la generación de elementos, ¿no? Entonces, funciona muy práctico en el sentido de generación de imágenes, pero, bueno, sería el ejemplo, utilizando esta imagen, la genera con un prompt.
Pero a su vez, esto nos puede permitir generar 3D dentro de los objetos y para lograrlo tenemos este ejemplo, bueno, los ejemplos de mirar cómo opera, que tiene que ver mucho con la generación de la imagen, pero no solo eso, sino también permitir la segmentación para que la segmentación nos permita separar imágenes adicionales que se conviertan en 3D y esos mismos 3D puedan ser regresados o incluso puedan ser adaptados para utilizar una librería precreada en base a proyectos anteriores. Con el objeto de tener un resultado con algún tipo de familia que ya existe, pero que nos permite tener eso ya en nuestro modelo. Entonces, esto puede ir aumentando las funcionalidades en cuanto a utilizando modelos generativos. En cuanto a los modelos de interpretación, está Andiamo. Andiamo es una herramienta que está integrando modelos de lectura y de análisis vectorial para poder revisar documentos y poder complementar con funciones, así como también consultar qué datos se encuentran o cómo están, o sea, qué datos se encuentran del modelo o qué datos se encuentran de otras aplicaciones para poder correrlas, ¿no? Entonces, en este caso está leyendo un archivo de JSON que tiene ciertos datos para poder darme información, pero a su vez puede servirnos para troubleshooting, o sea, para problemas, para referencia de estándares, para cambios entre el lenguaje, para modelo de análisis, elementos del CDE o del ciclo de trabajo, ¿no? También es multimodal entre diferentes lenguajes, puede ser español, inglés, árabe, japonés, etcétera. De los primeros usos de Andiamo, de los más fuertes, es el compliance check, la lectura de documentos grandes en PDF para que esto nos permita saber qué elementos o qué acciones tendrían que estar ubicadas dentro del modelo, tanto como revisión como para ejecución o cambio, como a un asistente virtual. Y dentro del otro esquema serían elementos de automatización. Para automatizar, lo que tendríamos que tener es una aplicación de estandarización, se puede utilizar para estudios preliminares, diseño paramétrico, diseño generativo, uso de librerías y casos análogos, simulaciones, aplicación de tareas de reglas y patrones y tareas repetitivas. Esto nos permite que de esa manera Andiamo pueda tomar decisiones al momento de pedírselos con un comando de voz. Entonces, bueno, se puede utilizar ejemplos. Sería, en este caso estamos viendo SpaceMaker, que es temas para gestión de espacio completo, que sería un ejemplo de diseño generativo. Pero igual, integrando toda la solución con bases, podemos hacer elementos como de este tipo, ¿no? Que es decir, la imagen generativa me ayuda a tener librerías, las librerías tienen base de datos y la base de datos me permite poder cambiar un esquema de ingeniería de valor para poder tomar decisiones. Para funciones básicas como la detección de interferencias, igualmente, cualquier herramienta de detección de interferencias, o en este caso Andiamo viene con dos suites, que es sobre coordinación de modelo, simulación 4D, y seguimos ampliando usos generales con el objeto de abrir el tema de discusión o la necesidad y que eso permita poder tener más esquemas de hacia dónde o qué modelos tendrían que integrarse. También para el tema de simulación 4D, utilizando comandos de voz, que bueno, en este caso lo que está haciendo es corriendo a partir de Andiamo. Correr de Andiamo, generando algunos patrones de valores en los elementos y poder generar una simulación, haciendo que un proceso de vinculación, en vez de tomar, no sé, podría tomar hasta 2 días, se pueda realizar en minutos. Y también elementos de búsqueda o de revisión de datos. Entonces, por último, tenemos la IA predictiva, que sería la que estaríamos utilizando con modelos que tengan ya información o modelos de gemelo digital o incluso para elementos de lectura a partir de móviles. Conclusiones. Es más práctico adaptar funcionalidades aisladas, alineadas con un modelo de negocio. Y pues bueno, pero hay muchos más beneficios de privacidad, control y una estrategia integral para poder usar diferentes modelos ya más específicos a una función con soporte, ¿no? De un soporte adecuado para que funcione de acuerdo a cada uno de los negocios. Entonces, podemos auxiliar en ese sentido. Y bueno, cualquier duda, comentario, ahí se encuentran los datos de Avanlip. Y bueno, espero que esta plática les haya sido muy útil. Gracias por su tiempo y su atención. Great, thank you. I think now I nailed it, right? Like I Yeah, wasn't. you got that one.